Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra clase virtual del Evangelio de Juan. Hoy empezaremos desde el capítulo 1, versículos 29 al versículo número 34. Hoy hablaremos del Cordero de Dios. Y es interesante porque este pedazo del capítulo 1 empieza diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús. Empieza diciendo siguiente día. Esto es hermoso porque vas a empezar a ver que Juan empieza a fraccionar los días, como el primer día, el segundo día y el tercer día. ¿Por qué Juan lo hace? Pues es interesante notar que cada día Jesús tuvo una participación con la sociedad, con los hombres, con las mujeres, con algún milagro, con alguna situación se presentó. Y cada día Juan lo establece como algo sumamente importante y empieza diciendo en el versículo 29, diciendo: el siguiente día vio Juan, y este Juan es Juan el Bautista, Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea lo que ocurre en el primer día. Por eso es que Juan determina que es sumamente importante dar a entender que el primer día sucedió una cosa, el siguiente día sucedió otra cosa y el tercer día sucedió otra cosa. Este versículo 29 empieza diciendo: el siguiente día vio Juan esta cosa. El versículo 34 dice: el siguiente día pasó algo. Y el capítulo 2 dice: al tercer día. Juan establece unos días donde en cada día sucedieron cosas sumamente interesantes. El primero, dice la Biblia, que Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo el privilegio de ver cara a cara a Jesús, el Maestro. Juan tuvo el privilegio de ver a el Salvador del mundo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sociedad estaba en un caos total, la espiritualidad estaba por el suelo, pero ahora Juan observa a aquel que viene a restaurar la vida del hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba viendo a aquel Cordero que en el Antiguo Testamento se ofrecía una vez al año para perdón de pecado. Ahora Juan estaba observando el sacrificio perfecto para una vez por siempre ofrecer un sacrificio que iba a permitir que tú y yo tuviéramos acceso al Padre a través de la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Juan dice que vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Volvemos a ver a Juan hablando de la preexistencia de Jesús. Volvemos a ver a Juan hablando de que Jesús era antes de él y que no empezó en su nacimiento. Ya Jesús existía porque Él es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Decíamos al principio o en la clase pasada, de que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de que representaba que el hombre que bajaba las aguas decía: yo he vivido una vida apartada de los estatutos, mandamientos y decretos que Dios había establecido en su palabra. En este caso, el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Y ellos decían: queremos vivir una vida agradando el corazón de Dios. Y se bautizaban en señal de un cambio de vida. Versículo 32. También
dio Juan testimonio diciendo, vea esto, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Un bautismo diferente al que ofrecía nuestro amigo Juan, porque era un bautismo de cambio de vida, de reconocer que vivía una vida apartada de Dios y ahora volvía otra vez a los caminos del Señor. Y el bautismo que ofrecía nuestro Señor Jesucristo era el bautismo del Espíritu Santo. Joel en el capítulo 2 había profetizado de que en los posteros tiempos se derramaría sobre toda carne el Espíritu de Dios. Y ahora Juan estaba viendo a aquel que traía ese bautismo del Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no cayó lo que él debió hablar. Juan no cayó lo que él sabía qué decir. Juan no cayó porque él veía la condición espiritual de los demás como estaban viviendo y él no cayó. Y esto me da a mí una idea de que usted y yo no debemos callar lo que conocemos de Jesús, de lo que conocemos de la palabra, de lo que conocemos de Dios, porque hay alguien con vacío espiritual, con desorientación espiritual de las cosas de Dios, que necesita saber esta palabra. Recuerde, Juan no cayó. Lo que él sabía lo anunció. Así como nosotros sabemos que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús, lo anunciamos con denuedo. Cristo es la verdad, Cristo es la vida y Cristo es el camino. Nadie va al Padre si no es a través de Él. No hay otro nombre en que podamos ser salvos sino a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta este versículo con el cual cerramos esta fracción. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si tú ya conoces al Hijo de Dios y el Hijo de Dios está en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, no calles. No calles. En tu trabajo tienes que hablar con alguien. En donde estés haciendo tus compras tienes que hablar con alguien. En donde estés, en cualquier lugar donde te encuentres, que estén alguien hablando tu idioma, tienes que dar a conocer a Jesús como único y suficiente Salvador. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Daniel, en el capítulo 4. Daniel dice que el rey Nabucodonosor había entrado en locura y Dios había restaurado su vida. Dios había hecho una obra especial en la vida del rey. El rey dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este rey no cayó. Usted tiene que hablar las maravillas, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y los tuyos. Había un hombre que tenía espíritu inmundo y vivía haciendo desastres. Y cuando Cristo vino y lo vio, lo libertó. Y él le dijo, quiero ir contigo, quiero andar contigo. Y Jesús le dijo, no, anda los tuyos y cuéntale las cosas que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que abrir tus labios. Juan abrió sus labios para contar lo que él sabía de Jesús. Tú tienes que hacerlo con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con tu familia. Habla lo que Jesús ha hecho contigo. Hasta aquí culminamos esta porción desde el versículo 29 al versículo 34. Escúchalo, grábalo y ponlo por práctica. Que Dios te bendiga.